Buenas tardes, queridos amigos del Centro Piper. Gracias por acompañarnos, por estar hoy en este encuentro. Como saben ustedes, estamos cumpliendo 15 años de vida y además del curso anual sistemático que estamos llevando adelante, tenemos invitados especiales que este año nos honran con su presencia. Esta vez comparte con nosotros este encuentro el padre Gavino Tabosi, el padre Gavino Tabosi, sacerdote de la Arquidiócesis de Mercedes Luján y también párroco, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, por la UCA, con una tesis muy interesante sobre el amor que discierne. Ahora le vamos a preguntar enseguida sobre su tesis. Pero hoy el padre Tabosi no presentará su tesis, sino que va a hablar sobre un tema por demás interesante y actualísimo, la teología, una aproximación crítica a la teología de Ansel Grum, este monje benedictino que vende como pocos en las librerías católicas y cuyo pensamiento ha influido en muchos ámbitos católicos, en muchos movimientos. Por eso tiene una gran actualidad. Y hoy contamos entonces con este honor de tener al padre Gavino Tabosi, que desarrollará este tema. Le agradecemos al padre Gavino su presencia entre nosotros y le damos la bienvenida. Padre, bueno, muchas gracias por este tiempo que nos va a dedicar. Por favor, a ustedes, por Bueno, invitarme. padre, así que está en la Arquidiócesis de Mercedes Luján y es párroco. Así es, estoy de párroco en una parroquia en la ciudad de Luján, cerca de la Basílica, ya hace 4 años. Muy bien, Y y es licenciado en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina y recién señalábamos que el título de la tesis es El amor que discierne. Eh, sí, es una frase de San Agustín. San Agustín dice que el que ama o el que está ordenado interiormente discierne con facilidad el mejor bien a realizar, o sea, la voluntad de Dios, sobre todo cuando hay que elegir entre varios bienes. El amor ayuda a exacto. discernir. Y el subtítulo de esta tesis que presenté en el 2015 para la licenciatura es El conocimiento del bien con naturalidad afectiva en la Suma Teológica de Santo Tomás. Él habla en esos términos, ¿no? El que está connaturalizado con el bien por la práctica de la virtud tiene un discernimiento más profundo y más veloz respecto del bien a realizar, ¿no? Y lo Exacto. contrario es el pecado que evita o obstaculiza el discernimiento. Padre, si alguien interesado en esta tesis quiere adquirirla, usted la editó por Editorial Ágape. En Ágape, sí, en ese año, Perfecto. en 2016, así que tendría que estar ahí en principio. Así que bueno, los que deseen entonces adquirir este trabajo de tesis de licenciatura del padre Tabosi pueden acercarse a las librerías Ágape. Padre, y hoy lo tenemos con este tema especial, una aproximación crítica a la teología de Ansel Grum, este monje benedictino que sabemos que es un bestseller, que vende mucho, incluso en las librerías confesionales, en las librerías católicas, pero bueno, tiene voces a favor, voces en contra, y hoy le agradecemos por esta presentación, esta aproximación crítica a la teología de Ansel Grum. Padre, muchas gracias y le damos la palabra entonces para que pueda comenzar su exposición. Bueno, gracias. Este artículo yo lo escribí, que está en internet, hace ya algunos años, hará unos
10 años o quizás más, a raíz de algunos libros que había leído de Ansel Grum y que no me cerraban, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Había algunas cosas raras. Así que leí un poco, no es que leí toda la bibliografía de este autor, pero sí algunos libros, y luego escribí al respecto. El título de este artículo lo bauticé así, una frase del Génesis, pero al revés. Es el título, y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Subtítulo, una aproximación a la teología de Ansel Grum. ¿Por qué elegí este título, que es la frase del Génesis al revés? Porque lo que se ve en esta teología, que tiene como base filosófica el psicoanálisis, es la construcción de Dios a partir de la psiquis humana. Es decir, Dios como una proyección de la conciencia y del inconsciente. El hombre que crea a Dios sería un poco así, ¿no? A través de la psiquis. El mismo Ansel Grum, este monje benedictino alemán, dice que le ayudó muchísimo en su teología el psicoanalista Carl Jung, este autor de la psicología profunda y de la psicología de los arquetipos. Con lo cual, digamos, podríamos dividir esta exposición, y así está el artículo, en dos partes. Un poquito hablar de este Jung, algunas de sus afirmaciones, sobre todo referentes a la teología, a la religión, a la fe, que es lo que nos incumbe, y luego ver cómo esas ideas se van infiltrando en el pensamiento de Ansel Grum, ¿verdad? Bueno, algunas expresiones de Jung, de este psicoanalista. Por ejemplo, respecto de las religiones. Este hombre es un relativista respecto de las religiones. No era cristiano, no era católico, así que en ese sentido no hay que esperar mucho de él, pero leo algunas de sus frases en donde defiende el relativismo religioso. Dice, por ejemplo, en una de sus obras, si yo dijera creo en tal o cual Dios, sería insignificante. Mis modelos psicológicos de comprensión están fuertemente apoyados por las representaciones colectivas de todas las religiones. Y no veo por qué una confesión debería poseer la verdad única y perfecta. Para Jung, la Santísima Trinidad, las tres personas divinas, no hacen más que indicar la existencia de un arquetipo activo que no opera en la superficie, sino en el inconsciente, y permite de esta forma a las tríadas constituirse. Es decir, las personas divinas son una construcción del inconsciente en última instancia, en donde allí se encuentran los arquetipos divinos presentes en todas las religiones, en todas las culturas, pero que en el cristianismo adquiere esta particularidad de las tres personas divinas, pero que son no históricas, no reveladas, sino creaciones de la psiquis o del inconsciente. Para Jung, la Trinidad cristiana es el símbolo arquetípico que encuentra representaciones análogas en otras civilizaciones, tales como la babilónica, la egipcia, la platónica. Y según él, la revelación consiste en una disposición que entra en acción en un momento determinado de la evolución del espíritu humano,
disponiendo los datos de la conciencia en figuras particulares. Dicho de otro modo, ordenando las representaciones divinas en tríadas y trinidades. Es decir, es una revelación en la conciencia y en el inconsciente, o en la psiquis. Los padres de la Iglesia, dice, que han elaborado el dogma de la Trinidad, no lo han hecho conscientemente y voluntariamente, sino bajo la influencia inconsciente del arquetipo que en otras épocas y en otras civilizaciones ha dado lugar a otras expresiones simbólicas de forma triádica. Es decir, en otras culturas, en otras sociedades o religiones aparecen tríadas, representaciones en forma de tres realidades. Y bueno, esto mismo ocurre, aunque quizás de un modo más sofisticado, en el cristianismo. Pero niega la revelación histórica, ¿no?, que Cristo hace de la Santísima Trinidad. Vale decir, como la Trinidad no es real, sino que representa una concepción divina particular formada en una determinada cultura, y no por eso más importante que otras concepciones religiosas, concebidas en otras circunstancias, su auténtica consistencia ontopsicológica universal sería para Jung el hecho de que el Dios cristiano muestra de un modo nuevo, aunque no superior, la misma realidad que de otro modo se revela en otras religiones. Dice, fíjense sobre Dios, ¿no? Su definición de Dios, dice: para mí Dios es la energía psíquica en general, la libido, quien crea la imagen de la divinidad, utilizando los modelos arquetípicos. Y el hombre, en consecuencia, rinde honor a la fuerza activa en él. Llegamos así a la conclusión de que la imagen de Dios sería ciertamente un fenómeno real, pero en primer lugar subjetivo. Por eso es el hombre quien crea a Dios, ¿no? La proyección de su energía, de su libido. En esto, cuando lo leía, me acordaba de este autor marxista Feuerbach, quien dice que también la religión es una proyección de la psiquis, que Dios no existe, sino que lo que el hombre hace es proyectar en un ser externo a él aquello que contiene dentro de él. Otra frase más sobre esta situación, sobre el relativismo religioso, dice: la figura de Dios es en primer lugar una imagen psíquica. De vuelta, Dios es una creación o una proyección de la psiquis. Otra frase: toda imagen de Dios es más o menos antropomórfica. Bueno, aquí está muy claro, ¿no? Escribe Jung, tal como dijeron Feuerbach, Marx y su maestro Freud. Dios, así, deviene una proyección psíquica y la gracia es energía sublimada del material libidinoso. Otro punto que aborda Jung y que luego también se traslada a la teología de Ansel Grum es cuando él habla de la cuaternidad divina. Dice que el mal es parte de Dios, que Dios son cuatro personas en realidad. Y Jung rechaza la definición patrística del mal como privación de bien, o privatio boni. Vieron que nosotros decimos que el mal absoluto no existe, lo que existe es la carencia de bien. Esa es la definición de mal, ¿no? Privación de bien. El mal puro, decimos, no existe, así como tampoco existe la nada, porque la nada es. Sin embargo, constatamos a diario el mal en el mundo, por lo que nos vemos obligados a decir que
todo mal posee algo de bien en cuanto que es ser, en cuanto que es un cierto acto. Existe, de hecho. La falta de actualidad o perfección ontológica en todos los seres y moral en los seres libres hace que ese ser particular adquiera características negativas, que sea imperfecto, que sea malo, que le falte, ¿no? Que no sea bien absolutamente. Pues bien, Jung rechaza esta noción de mal como privación de lo bueno, porque dice que si hablamos de algo como bueno, significa que también deberíamos hacerlo en un mismo plano óntico, al referirnos a lo malo como tal. Si el bien es acto, el mal también tiene que ser acto, para ponerlos en el mismo nivel. Los quiere poner en el mismo nivel. De lo contrario, la oposición mal-bien es una concesión lingüística abusiva al colocar los términos del binomio en un mismo nivel ontológico, siendo que, según tradicionalmente se ha enseñado, dice Jung, el bien posee mucha más realidad óntica. Para hacer justicia a las palabras y a la certeza de los juicios al hablar de las cosas malas, lo mismo que de las buenas, este psicoanalista propone conferir sustancialidad metafísica al mal, lo mismo que hacemos respecto del bien. Es decir, que si el bien es sustancial, también lo debe ser el mal. De lo contrario, el bien se tornaría fantástico, puesto que no se defendería contra un adversario real. Y acá vamos a una definición literal de él. Dice: esto conducirá directamente a ciertas concepciones gnósticas, según las cuales el diablo o Satanás sería el primer hijo de Dios, mientras que Cristo sería el segundo. Como otra consecuencia lógica, tendríamos la supresión de la fórmula trinitaria, que sería reemplazada por una cuaternidad. Él habla de una cuaternidad divina, ¿no? O sea, el mal como parte de Dios, o Satán como la contracara necesaria, como la espalda de Cristo, ¿no? Jung, anoto acá yo, resucita ciertas concepciones gnósticas. Recordemos que la herejía gnóstica, muy fuerte en los primeros siglos del cristianismo, defendía, entre otras cosas, la idea de un doble principio de igual identidad. Para los gnósticos, el mal tenía la misma fuerza que el bien, la misma sustancialidad, la misma identidad. Hablaban de el Dios bueno y el Dios malo. Incluso atribuían algunos el Dios malo al Dios del Antiguo Testamento y el Dios bueno al Nuevo Testamento. Este dualismo gnóstico y luego maniqueo hará creer que el mal está en el bien y que Dios, que ahora comparte su poder con una fuerza negativa, es al mismo tiempo su propio adversario. Es decir, la inclusión del mal dentro del propio bien, como parte de la realidad divina, ¿no? Dice Jung, la especulación religiosa no ignora en modo alguno el doble aspecto del Padre. La unidad primera de los contrarios se reconoce en la unidad primera de Satán con Yahvé. O sea, Dios es para él una realidad dialéctica, una complexio oppositorum, una unión de los contrarios, ¿no? Que dice acerca de Cristo. Repito, él no es cristiano, ¿no? No hay que esperar de Jung que
que hable maravillas del Evangelio, pero la idea es un poquito estudiar estas ideas filosóficas del psicoanálisis respecto de la religión para luego verlo en el monje benedictino, ¿no?, que nos ocupa. Dice Carl Jung: para conocer a Cristo es necesario entonces que nazca, perdón, un poquito antes leo, teniendo Satán un lugar propio en el seno del Padre, comparte la filiación con Cristo, el Hijo segundo de Dios. La separación entre Cristo y Satán ocurre, dice Jung, en la encarnación. Separación que no suprime la equivalencia. Porque mientras que Cristo encarna lo luminoso de Dios, el diablo asume la parte oscura de Dios. Cristo es una proyección psicológica del sí mismo del ser humano. Es decir, de la totalidad de la persona, conciencia e inconsciencia, bondad y maldad, luz y oscuridad, gracia y pecado. Para conocer a Cristo es necesario que nazca del otro lado de Cristo un elemento malo, el contrario, digamos, ¿no?, que es la parte indisociable de Jesús, su otra mitad, su sombra necesaria. Es decir, Cristo tiene una sombra, que es lo negativo, según él, con la cual eso luminoso y eso oscuro forma lo que él llama el sí mismo. Respecto de la historicidad de Jesús, obviamente la relativiza, ¿no?, totalmente. Dice: no sabemos hasta qué punto esta imagen corresponde a la realidad histórica, si era el Logos y el Cristo eternamente viviente, nosotros no lo sabemos. Claro, le falta la fe, o sea, eso no puede decirlo. De todas formas, no tiene importancia, ya que la imagen del hombre Dios está viva en cada uno de nosotros y encarnada, esto es, proyectada en el hombre Jesús. Es el hombre quien proyecta la divinidad en ese tal Jesús de Nazaret, pero está en el hombre, la divinidad, a fin de manifestar su forma visible para que los hombres puedan reconocer en él su propio sí mismo. Cristo es, notemos, la encarnación de la proyección del sí mismo, un evento no histórico, sino psíquico. De allí que los sucesos narrados sobre su vida son, por la misma razón, de carácter no histórico. Él dice, por ejemplo, acerca de la resurrección. La resurrección es un acontecimiento psicológico. No importa si hay tumba vacía, no tumba vacía, es decir, es un evento psicológico. Expresa el hecho de que nuestra totalidad psíquica, el sí mismo, como le llama él, lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad, se extiende más allá de los límites del espacio y del tiempo. Así define la resurrección. Jesucristo se ha convertido en una figura colectiva que aguarda el inconsciente contemporáneo, y de aquí por qué es vano saber quién es Él y cómo es en realidad. O sea, Cristo no importa quién es, sino lo que simboliza para nosotros, ¿no? Un poquito más, ya para concluir con Carl Jung. Ahora bien, Cristo, sin embargo, no es para Jung un arquetipo más de los tantos que ofrece el inconsciente colectivo. Él es la encarnación de una parte del sí mismo. ¿En qué consiste este sí mismo, como le llama Jung? Según Jung, esta realidad representa la totalidad del hombre, que incluye tres partes: el yo consciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo.
dentro del cual se hallarían los distintos arquetipos y que manifiesta lo más trascendente y perfecto del hombre, la parte más religiosa del hombre, ¿no? Siendo totalidad absoluta, el sí mismo comprende tanto lo luminoso como lo tenebroso. Lo primero tiene su representación visible en Cristo, mientras que lo oscuro pertenece al anticristo, pero que para existir necesita de Cristo y viceversa, ¿no? Dado que Cristo solo asume una parte del sí mismo, Cristo es una parte, dice él, lo positivo, lo luminoso, no es total. Cristo no es total, no es perfecto, sino más bien una proyección o imagen menos acabada de una realidad total o divina que es el sí mismo. El hombre ya no es imagen de Dios, sino al contrario, Dios, en cuanto hijo encarnado, es una imagen del hombre, una manifestación no plena, por carecer de lo negativo, de un sustrato psíquico humano. Cristo es una proyección o participación imperfecta de un modelo más perfecto, que es el sí mismo del hombre, ¿no? Su psiquis en esas tres dimensiones, lo consciente, lo inconsciente individual y lo inconsciente colectivo. Por último digo, el símbolo de, dice él, ¿no?, entre comillas, el símbolo de Cristo está privado de totalidad en cuanto que no incluye el aspecto oscuro de las cosas. O sea, Cristo está privado de totalidad, a Cristo le falta algo, ¿no? Le falta lo oscuro, lo negativo. No incluye el aspecto oscuro de las cosas, sino que lo rechaza expresamente como adversario luciferino. Finalmente, el sí mismo es unión de los contrarios, digo yo, y puesto que Jesús es tan solo presencia de lo luminoso de Dios, su plenitud se dará recién cuando Él se una a su contrario, ¿no?, a lo negativo, a ese anticristo. En ese momento tendremos la perfección y proyección plena de la totalidad humana, psíquica. Bueno, algunas pinceladas respecto de la religión y de la fe en Carl Jung. Vamos a ver ahora el autor que más nos interesa, ¿no? Ansel Grum. Él mismo, Grum, dice que Jung lo iluminó, ¿no? Fue como una gran musa inspiradora para interpretar los textos bíblicos y los textos patrísticos. Es decir, lo que hace Ansel Grum es interpretar, por ejemplo, textos bíblicos no a la luz de la fe o de la tradición de la Iglesia, sino del psicoanálisis. Dice Ansel Grum: he leído toda la obra de Carl Jung, además de muchos otros libros de otros autores que aquí cita. Precisamente la psicología transpersonal, que vincula las expresiones místicas con la psicología actual, me interesa e inspira para comprender e interpretar de una manera nueva los textos místicos. Hay algo nuevo que no está antes, ¿no?, en la tradición. Eso nuevo que él va a proponer ahora. Hagamos un par de ejemplos respecto de pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo los interpreta según la luz no de la fe, sino del psicoanálisis. Un pasaje donde Abraham, que como ustedes saben no podía concebir con su esposa Sara, se encuentra con tres hombres que son imágenes o tipos de la Santísima Trinidad, y luego
tiempo después concibe con Sara a su hijo Isaac. Pero escuchemos lo que dice. Mientras Abraham utiliza a su mujer para conseguir un determinado objetivo, ésta no le puede dar ningún hijo. Y no le puede dar ningún hijo porque ya era vieja, digamos, ya eran mayores los dos. Digamos. Pero bueno, dice, solo cuando 3 hombres visitan a Abraham, 3 hombres misteriosos, en los que la tradición eclesial ha visto un tipo o imagen profética de la Trinidad, y le regalan su protección, queda capacitado para recibir de Sara un hijo. Hoy día, dice Anselm, son muchos los hombres que sufren de impotencia. Abraham necesita de energía masculina, de 3 hombres, para hacerse fecundo. Medio raro, ¿no? O sea, no se sabe bien qué quiere decir. Necesita Abraham de energía masculina, de estos 3 hombres para poder ser fecundo. En realidad fue un milagro, ¿no? Que Dios le dio la posibilidad de tener un hijo milagrosamente. Bueno, energía masculina. Vamos a otro pasaje cuando Dios le pide a Abraham, como prueba suprema de fe, el sacrificio de su hijo Isaac. Dice él, el sacrificio de Isaac por parte de su padre se puede interpretar de diversas maneras. Una interpretación sería esta. Quien ordena a Abraham sacrificar a su hijo no es Dios, sino la enfermiza imagen que Abraham tiene de Dios. El ángel del Señor le impide el sacrificio, le da a conocer otra imagen de Dios. Pero la escena esa es una interpretación, es decir, Dios no le pidió, según él, a Abraham un acto de fe, la muerte del hijo, sino que él se imaginó de manera enfermiza algo que no tiene nada que ver con Dios. Pero la escena puede entenderse también desde un punto de vista psicológico. De vuelta acá, ¿no? O sea, se aparta de lo literal para entender los textos bíblicos con la luz de la psicología o del psicoanálisis, que de luz tiene poco, ¿no? Desde esta perspectiva, la historia refleja la oculta tendencia de muchos padres hacia la aniquilación de su propio hijo. Abraham piensa que Dios le está pidiendo el sacrificio de su hijo. Con Dios justifica él su agresividad en relación con el hijo. Es decir, lo que para nosotros es un acto de fe admirable por parte de Abraham, entregarle a Dios lo que uno más quiere, que es el propio hijo, sabiendo que Dios no puede nunca pedir nada malo, él lo interpreta de modo enfermizo, o sea, es algo enfermizo por parte de Abraham, y además, dice él, con esa reacción está mostrando lo que le pasa a muchos padres con los hijos, esa confrontación entre los padres con los hijos. La tendencia oculta de muchos padres de aniquilar al propio hijo. Bueno, digo yo ahora, ¿no? Abraham, nuestro padre en la fe, según esta pésima lectura, es un padre de la fe que deja mucho que desear. Primero porque no es buen padre, porque quiere aniquilar a su hijo. Y segundo porque no tiene tanta fe, es decir, lo que hace es no seguir a Dios, sino lo que él cree que Dios le pide, ¿no? O sea, es alguien más enfermizo. Vamos a un pasaje del Nuevo Testamento, que también fue explicado este pasaje
por el padre Horacio Bojorge, que le hace una crítica a Ansel Grum desde el punto de vista bíblico, una crítica muy buena, porque además el padre Bojorge, como saben, es un experto en Sagrada Escritura. En su libro Incertidumbre, se llama así, del año 2003, comenta un milagro de Cristo que aparece en Marcos, capítulo 9, cuando Jesús cura, por pedido de un padre, al hijo poseído que echaba espuma por la boca. El chico estaba endemoniado, largaba espuma por la boca. El padre va a ver a Jesús a pedirle ayuda. Dice Ansel Grum que este espíritu, en realidad, es la representación del hijo que no puede manifestar sus deseos de rechazo hacia su padre y cuya causa es la misma proyección de un padre hostil que transfiere hacia su hijo. Es decir, hay conflicto entre el padre y el hijo. No hay demonio, digamos. El padre que reprime, el hijo que reacciona. Si el hijo está así, es por la culpa de su padre, dice Grum. Que no lo entendió, que no lo apoyó, que no lo valoró como hijo, que no tuvo fe en él. Para lo cual se apoya en el versículo 24 del relato, donde reconoce el padre tener poca fe, por lo que le pide a Jesús que aumente su fe, el padre. Nuestro comentarista benedictino dice que esa poca fe en realidad es poca fe hacia el hijo, digamos, poca confianza en el hijo, cuando en realidad el padre le dice a Jesús: aumenta mi fe en ti, en Dios, no en mi hijo. Es decir, se aparta del sentido literal, que es el primero de los sentidos de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene 4 sentidos, el más importante es el literal. Este monje se aparta del sentido literal y le da todo un sentido psicoanalista a la palabra de Dios. Sigue diciendo respecto de este milagro de Marcos 9, la rigidez que padece el poseído, porque dice que estaba rígido, ¿no? El poseído, el chico, es, dice él, la de quien durante años ha reprimido sus represiones, mientras que el agua y el fuego que el demonio utilizaba para acabar con él, lo quiere echar el demonio al agua y al fuego, versículo 22, deben ser interpretados psicoanalíticamente. El fuego sería la pasión y la sexualidad, y el agua el inconsciente. No sé de dónde lo sacó eso, pero bueno. Toda vez que la persona, argumenta Grum, reprime su sexualidad y la sepulta en el inconsciente se venga de él ahogándolo y quemándolo. Bueno, esto indica que aún vivimos muy inconscientemente, que no estamos en contacto con muchas cosas que viven dentro de nosotros. El inconsciente puede convertirse en una corriente devastadora en la que nos podemos ahogar. Bien, esta entonces es una tercera lectura psicoanalítica de uno de los textos bíblicos. Paréntesis, parecería ser como que acá mucho no cree en el diablo, porque dice que no está endemoniado el muchacho, sino que es la represión, producto del autoritarismo de su padre. Yo recuerdo hace unos años haber visto un reportaje que le hizo un programa de la televisión colombiana en internet, en YouTube está. Y bueno, está sonando el teléfono, después atiendo. Y ahí el sacerdote, creo que es el que le entrevista a Ansel Grum en Colombia, traductora de por medio, le pregunta sobre este tema del diablo y él dice, y la traductora sí lo dice, que en realidad el diablo no es una persona
nosotros creemos que al ser un ángel es una persona angelical, mala, pero es una persona, sino que es lo más oscuro del inconsciente. Pero que no es una persona, ¿no? Bueno, eso es un gran error filosófico y teológico. Sigue diciendo otra frase, Ansel Grum, ahora respecto de algunos autores, un poco controvertidos también del catolicismo. Karl Rahner, que es muy polémico y se aparta de la ortodoxia católica. Dice, Rahner fue un autor que me interesó especialmente. Leí sus escritos y en mi examen doctoral escribí sobre él. Durante ese tiempo también leí una serie de libros psicológicos y comencé con la lectura de Carl Jung. Leí asimismo autores evangélicos. También a Hans King, este autor que fue sancionado. Le fue prohibida la enseñanza de la teología católica. Y a von Balthasar. Me importaba más la correcta interpretación del cristianismo que las exigencias morales. O sea, la moral le interesa poco, sí comprender el cristianismo, lo cual está bien, pero habría que buscar las fuentes para la comprensión del cristianismo, que no tienen que ser los autores polémicos, sino, bueno, la tradición de la iglesia, ¿no? Los santos, los padres de la iglesia, el magisterio. Veamos un poquito acerca de la eclesiología de Ansel Grum. ¿Qué dice él respecto de la iglesia? La iglesia ya no puede presentarse autoritariamente como representante exclusiva de la verdad, dice él, ¿no? Es verdad que no hay que ser autoritario, pero también es verdad que Cristo confió las llaves de la verdad a Pedro, ¿no? A la iglesia, las llaves. Dice, nunca debemos condenar o ver las cosas solo negro sobre blanco, en el sentido de que por un lado están los buenos, por otro los malos. La realidad siempre es más bien de varios colores. La realidad es de varios colores. Esta frase es ambigua, no sé qué quiere decir, digamos. Una cosa es decir, como dice Jesús, que en la iglesia o en cada alma hay trigo y cizaña, y hay que luchar contra la cizaña, y habrá cizaña hasta el fin de los tiempos. Otra cosa es decir que eso está bien, que tiene que ser así, y que Dios quiere el arco iris, ¿no? O sea, la coexistencia del bien y del mal, como que Dios lo quiere positivamente, ¿no? Ansel Grum relativiza el catolicismo cuando augura que la fidelidad a la propia conciencia, más allá de cualquier religión, es el camino seguro para la salvación. O sea, para este autor, igual que para Rahner, lo que salva es la conciencia, seguir la propia conciencia. Dice, anoto, Rahner acuñó el concepto de cristianismo anónimo. Con ello quiere significar que cada uno vive de acuerdo con su conciencia, sin importar si es ateo o si pertenece a otra religión, y puede lograr así la vida eterna. Gracia y justificación, unidad y estrecha relación con Dios, posibilidad de lograr vida eterna, solo tienen su límite en la conciencia del hombre. Y esto es precisamente
lo que quiere expresarse con cristianismo anónimo. Es decir, la persona que sigue su conciencia adquiere vida eterna, aunque no tenga fe. Y acá, bueno, habría que distinguir, cosa que no hacen estos autores, entre conciencia errónea, conciencia cierta, conciencia verdadera, conciencia erróneamente invencible, es decir, hay una ignorancia de la fe sin culpa, hay otra ignorancia de la fe culpable, o sea, no es todo lo mismo, ¿no? Porque si fuera así, Hitler también siguió su propia conciencia, ¿no? Y tantos otros tiranos de la historia que obraron en conciencia. Sigue diciendo, Urs von Balthasar hablaba de la abundancia de la salvación que se reveló en Jesús, y esta abundancia llevará a la perfección todo lo que hay en el mundo. Es decir, finalmente todos se salvarán, digo yo. Llevará a perfección todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo. Bueno, von Balthasar también es un autor que ha confundido bastante, sobre todo respecto a este tema. Yo escribí unos artículos que están en la revista Gladius, porque él dice que Cristo, cuando desciende a los infiernos, como decimos en el credo, desciende al infierno de los demonios, de los condenados, y desde allí eleva todo al Padre, y de esa manera todo queda salvado. Por eso la teoría de él del infierno vacío. Algunas frases más sobre la eclesiología de Ansel Grum. La Iglesia Católica no debe identificarse con la Iglesia Católica Romana y su estructura, sino que lo verdaderamente católico radica en que la Iglesia está abierta para todas las experiencias espirituales, que respeta a las otras religiones con sus conocimientos y experiencias, y que quisiera incorporarlas a todas en la plenitud de Cristo. Es decir, lo católico no es lo revelado, sino que es la inclusión de todas las experiencias místicas y espirituales del mundo. No es la Iglesia la plenitud. Nosotros, los cristianos, no debemos colocarnos por encima de los demás. Como cristianos, dice él, no tenemos la verdad absoluta. Esto está mal dicho, porque como dijo el Papa Benedicto XVI, nosotros los cristianos, los católicos, no tenemos la verdad absoluta, pero la verdad nos tiene a nosotros. La verdad es un don. Nos posee. Pero esto está mal dicho, ¿no? Es decir, no tenemos la verdad absoluta, como diciendo, miren, tenemos una parte y hay otras partes en otras religiones. Todo lo que digo de Jesús está marcado por mis puntos de vista limitados y siempre condicionados por la historia de vida. Hablando de Jesús. Por lo tanto, solo podemos hablar de la absolutidad de Cristo en una nueva modestia y al mismo tiempo en una confianza profunda. Pero no podemos hablar de la absolutidad del cristianismo, de cómo se muestra concretamente y de cómo se representa en su dogmatismo. Hay como un desprecio hacia los dogmas. Dice también, tampoco se trata de que los hombres no logren la salvación fuera del cristianismo. Creemos que todo aquel que vive de acuerdo con su conciencia logra la salvación. Bueno, esto es falso, ¿no? Porque el Catecismo de la Iglesia Católica dice que se pueden salvar, no es que se salvan, se pueden salvar aquellos que siguen la propia conciencia, es verdad, pero al mismo tiempo respetan esa ley natural
que llamamos la ley de la conciencia, la ley natural, que está en todo hombre, expresada también en los mandamientos. También dice el catecismo que la segunda condición para que esto ocurra, la salvación fuera de la iglesia, es que la persona ignore la fe pero sin culpa propia y que sea dócil a escuchar la verdad, se abra a la gracia. Pero acá no, acá es como que si es fiel a su conciencia ya está, digamos, se salva. Bueno, algunos puntos más sobre Jesús. ¿Qué dice Ansel Grum sobre Jesús? Esto lo digo yo, ¿no? La teología católica enseña que Jesús, como verbo encarnado, fue Dios desde la concepción en el vientre de la Virgen. Pero la teología de Ansel Grum enseña, al parecer, que Jesús se fue haciendo Dios, sobre todo a partir de la iluminación que recibió el día de su bautismo. Y acá lo cito. ¿Cómo llega Jesús a ser el Salvador? Esta es para mí una cuestión decisiva. La respuesta teológica que él puede salvar en cuanto hijo de Dios no me parece suficientemente satisfactoria. Él va a dar su respuesta ahora, ¿no? Dice, Jesús no fue Salvador desde el principio. Él fue desarrollando desde su interior el arquetipo del Salvador. Para mí los evangelios señalan momentos importantes de este proceso. El primer momento lo constituye el bautismo. Al sumergirse en el agua del río Jordán, Jesús se ha sumergido en el inconsciente. Acá recuerdan el milagro de Marcos 9, o sea, el agua es el inconsciente. Jesús se zambulle en su inconsciente y ahí entonces incluye lo inconsciente, se hace más pleno. Nuestra vida se seca sin la fuente del inconsciente. O sea, para estos autores el inconsciente es lo más, ¿no? Ahí se desarrolla la vida. Es en el bautismo y no en su nacimiento donde Jesús toma conciencia de su verdadera identidad. Eso es falso. Lo que se expresa en el bautismo, la identidad de Cristo, la Santísima Trinidad, el Padre que habla, el Espíritu Santo en forma de paloma, fue hacia afuera, hacia quienes estaban viendo el episodio, ¿no? Fue una manifestación de Dios, una teofanía. Pero eso no quiere decir que Cristo recién ahí se diera cuenta de cuál era su misión. Por otra parte, recordemos cuando tenía 12 años en el templo, enseñando a los doctores de la ley, ¿no? Mucho antes del bautismo. Sigue diciendo acerca de Jesús. Jesús integra en su estancia... acá habla sobre cuando Jesús está en el desierto, ¿se acuerdan? Que empieza la vida pública en el desierto, los 40 días, y dice en San Marcos que los animales lo servían a Jesús en el desierto. Y fíjense cómo interpreta de modo psicoanalítico la figura de los animales. Jesús integra en su estancia en el desierto los dos polos, la parte animal, eso se ve en esta expresión de los animales que lo servían, y la parte angelical. En el relato de la estancia de Jesús en el desierto, hemos visto que él se reconcilió allí con sus sombras y que integró dentro de sí lo animal. El culme de la integración se hace perceptible en la cruz. La cruz es un símbolo primordial de la unidad de todos los contrarios. En la cruz, Jesús abarca todos los recintos del cosmos, la altura y la profundidad, el cielo y la tierra, la luz y la tiniebla, lo consciente y lo inconsciente, el hombre y la mujer.
Bueno, acá dice que Jesús se reconcilió, o sea, se ve que estaba peleado, con su sombra, ¿eh? Y que integró dentro de sí lo animal. La cruz, acá digo yo, es el modelo de la síntesis hegeliana reconciliadora de los contrarios morales. Ser cristiano es llevar la cruz. Y llevar la cruz significa no querer quitar la oscuridad pecaminosa que hay en nosotros. Solo se salva aquel que se reconcilia y hace un pacto de amistad con su adversario, o sea, con el pecado. Los hombres pueden aprender de Jesús, el Salvador, a descubrir su fuerza salvadora. O sea, lo importante no es Cristo, sino uno mismo. El presupuesto indispensable para ello es que con Jesús emprendan el camino hacia la realización de la plena masculinidad, un camino en el que han de integrar en su condición de hombres todo lo que emerge en ellos, lo selvático y lo apacible, lo duro y lo blando, lo masculino y lo femenino, lo claro y lo oscuro. O sea, hay que integrar, ¿no? Hay que incluir, como se dice ahora. Y ahí está la plenitud. El tema es que en esto que dice acá, lo selvático, lo oscuro, bueno, son imágenes del mal, ¿no? Del pecado. Otro punto, vamos a la parte ética de Grom, que dice sobre algunos puntos de la ética. Para salvarse, esto lo digo yo, ¿no? Para salvarse y ser feliz, hay que evadir el deseo de erradicación de lo que nuestros preconceptos culturales consideran como conductas anormales. Nuestro autor, Ansel Grum, cree que el pecado original fue una cosa necesaria y loable, en cuanto que tras él, los primeros padres pudieron conocer el bien y el mal, ganar en conciencia, aumentar la propia ciencia moral. Y acá leo lo que dice sobre el pecado original y la bondad del pecado original. Dice Ansel Grum en un libro llamado Luchar y Amar. La historia del pecado original se presta a diversas interpretaciones. Acá de vuelta, las interpretaciones. Vista desde la psicología, que es la que más le gusta a él, a mí me convence la interpretación de Carl Jung, para quien el comer del fruto del árbol de la ciencia es un acto de toma de conciencia. Para Adán y Eva se trata de un paso necesario en el camino de la propia realización personal. O sea, cuando pecaron, adquirieron conciencia, crecieron en madurez, se les abrieron los ojos, ¿no? Como dice la serpiente. Sigue diciendo, cuando el hombre vive conscientemente solo un polo, entonces el polo opuesto se convierte en una sombra. Lo que persigue la psicoterapia, tal como Jung la entiende, es unir de nuevo las dos partes del hombre, lo consciente y lo inconsciente. Si estas dos partes del hombre están completamente separadas, aparece una disociación de la personalidad, el fundamento de toda neurosis. Las personas tienen que reconciliarse con sus puntos negativos, con los lados impíos que también se encuentran en ellas, con muchos sectores de ellas que no quieren saber nada de Dios, con algunos deseos que no se orientan según la voluntad de Dios. ¿Ven? La palabra reconciliación. Hay que reconciliarse con los puntos negativos, con la parte impía nuestra. Pero fíjense, acá ni habla del sacramento de la confesión, ¿no?
no, de la ayuda de Dios para luchar contra. Al contrario, no hay que luchar, sino reconciliarse con esas partes impías. O sea, no hay un apelo a los sacramentos, es todo psicología, ¿no? Bueno, una última frase sobre la ética en general de Ansel Grum. De la tensión entre los polos opuestos se genera en el hombre una energía que tiende a la unión de los contrarios. No debemos sobrevalorar uno de estos dos lados, pues necesitamos de los dos, lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, lo consciente y lo inconsciente. El hombre llega a ser verdaderamente yo si aúna los contrastes, si consigue integrar en él la luz y la oscuridad, el bien y el mal, si consigue integrar en él, repito, el bien y el mal. Esto, el gnosticismo, ¿no? Como decíamos al principio, que también es parte de la filosofía hegeliana. Habla también un poco acerca de la homosexualidad. Para él no es un desorden, la homosexualidad no es una patología. Dice, por ejemplo, los hombres homosexuales se han entregado en los últimos años a la búsqueda de su propia masculinidad, todavía con más intensidad que los hombres heterosexuales, o sea, tienen más identidad. En lugar de disculparse por su homosexualidad, como sigue siendo habitual aún en muchos ámbitos, se alegran de su condición. Han tomado conciencia de su cuerpo y se expresan a sí mismos con todo su ser en todo su cuerpo. Con frecuencia tienen una profunda sensibilidad estética y una gran apertura hacia la espiritualidad. Cuando hablo de masculinidad, pienso siempre en los hombres heterosexuales y homosexuales. Con demasiada frecuencia, continúa, escuchan que la homosexualidad es antinatural. Y de hecho es antinatural. Pero tales valoraciones son falsas. Por eso no es algo malo para él. La homosexualidad se puede deber a motivaciones diversas. A la educación, a una excesiva vinculación con la madre, a experiencias sexuales, pero también a una determinada configuración genética. En definitiva, nadie puede decir por qué un hombre o una mujer son homosexuales. Lo decisivo es que el homosexual se reconcilie con su condición. De vuelta, se reconcilie con su condición. La palabra conversión ni aparece, ¿no? Y que desde esa reconciliación haga lo mejor. Esto significa que también él puede vivir su homosexualidad de una manera humanamente digna. Y acá agrego yo, huelga recordar que la única manera humanamente digna de vivirla, desde la fe, para los católicos, es la castidad o abstinencia sexual, tal como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2358. O sea, la lucha, ¿no? La conversión. Tratar de vivir castamente. Alguna cosita más sobre la ética de Grum, ya para ir terminando. Sobre el adulterio. Ansel Grum dice que las fantasías sexuales, vieron que Jesús dice que se puede ser adúltero con el corazón, ¿no? Quien desea a la mujer del prójimo con su corazón ya comete adulterio. Bueno, él dice que no es tan así, que en consecuencia no es materia grave de pecado. Dice, en la Iglesia el adulterio siempre tiene algo que ver con los actos impúdicos.
El Antiguo Testamento es ajeno a este punto de vista. Para Israel, la sexualidad no era el centro del matrimonio, sino la pareja. El sexto mandamiento tiene ciertamente algo que ver con la sexualidad, pero no se tienen que tomar en consideración las reflexiones mezquinas y angustiosas sobre todo tipo de fantasía sexual con el que opino no haber observado el sexto mandamiento. O sea, no es para tanto, ¿no? Las fantasías sexuales. El tema es el matrimonio y no tanto la sexualidad. Pero bueno, Jesús dice otra cosa, ¿no? En el Evangelio. Luego dice, ¿no? Quien separa el matrimonio comete adulterio. El único motivo que permite Jesús para la separación es la fornicación. Vieron que Jesús admite una excepción para la separación, que es el término porneia en griego, traducido por algunos textos con el término de fornicación, que es una unión inválida del matrimonio. Dice él, no está muy claro cómo entender esto. Los exégetas discrepan sobre el tema. Cualquiera sea el sentido de estas palabras de Jesús, es importante que para él, por lo visto, existen motivos para admitir la separación. Hoy en día, seguramente, estas excepciones se describen de otra manera. Pues, si está claro que la prohibición absoluta de dar la comunión a los que se han vuelto a casar no corresponde con las palabras de Jesús. O sea, en algunos casos, o en muchos casos, según Ansel Grum, por esta excepción que admite Jesús, en muchos casos los comulgados pueden, los que están en nueva unión o los separados en nueva unión pueden comulgar sin por ello pecar porque no están cometiendo, no están viviendo en adulterio. O sea, abre juego para la comunión de los divorciados, ¿no? Con esto, imagínense. El último punto, y ahora sí, ya para terminar, sobre la anticoncepción, dice Ansel Grum, en un libro llamado Reportaje Comprometido, dice, el Papa Pablo VI, con su encíclica Humane Vitae, en la cual, como sabemos, condena el uso de los anticonceptivos para evitar la concepción, dice, nos decepcionó mucho a los estudiantes de teología. Allí cedía frente a una minoría conservadora. O sea, se nota que está a favor de la anticoncepción. Grum afirma que estos conflictos ligados a la sexualidad y a la represión de la sexualidad se los debemos imputar en parte a la Iglesia Católica. Dice en ese mismo texto, la causa de la represión de la sexualidad es también un profundo temor frente a la sexualidad, tal como la ha acuñado desde hace siglos la moral sexual católica romana. Lo que me da pena es que la teología romana se limite principalmente a cuestiones de moral. Se mantienen aún tiesos en temas como la sexualidad y el celibato. O sea, evidentemente este hombre está a favor de la abolición del celibato obligatorio. También preguntas como el tratamiento de divorciados vueltos a casar, si la cuestión del asesoramiento a mujeres confrontadas con el tema del aborto parecen ser tratadas por Roma con poco tacto. Es decir, hay como un desprecio en Ansel Grum a la teología católica romana, ¿no? O sea, el magisterio, en definitiva.
Bueno, luego están las citas, que están ahí en el artículo en internet. Esto es más o menos someramente lo que pude escribir. Sé que él ha escrito otras cosas, a lo mejor hay cosas mejores, o sea, yo no agoté la bibliografía de este autor, pero bueno, estos puntos realmente son preocupantes y cuando hice este artículo la idea era iluminar sobre todo al católico de a pie, que por ahí pasa por una librería católica y compra el libro y puede quedar confundido, al menos con algunos de los libros de Grum, ¿no? También Monseñor Aguer ha hecho una crítica que está en internet, cortita, en un reportaje, donde dice que Ansel Grum es peligroso y que es más bien como un autor de la New Age, ¿no? Bueno, no sé, esto es lo que tengo para decir. Padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta exposición tan clara y que nos viene tan bien en este momento, porque necesitamos esa iluminación de los que más saben para poder discernir, ¿no es cierto? Como usted decía, Padre, uno puede ir a una librería católica y encontrar muchos libros de Ansel Grum. El Padre Bojorge dice que en los escaparates de las librerías católicas sedicentes se encuentran estos libros. Lo dijo en una conferencia que dio también acá para el Centro Piper en Mar del Plata. Ahora, Padre, al mismo tiempo que le agradecemos esta iluminación, realmente, le preguntamos algo que puede ser muy obvio, pero bueno, a veces dicen que las preguntas más obvias son las más difíciles de contestar, ¿no? Después de escucharlo, uno tiene la sensación de que está frente a un hombre que es una montaña de errores, o por lo menos que eso parece, por lo menos a simple escucha o a simple vista cuando se leen los libros. Sé que usted ha dejado muchas cosas afuera que están en su artículo que recomendamos vivamente. Ahora la pregunta es, después de escuchar atentamente esta exposición, nos preguntamos cuál ha sido el acierto, el éxito, la estrategia para que un autor de este tipo, con esta cantidad, con este relativismo tan pronunciado, haya entrado tan fuertemente en ámbitos católicos, en movimientos, en retiros espirituales. ¿Cuál le parece, Padre, que ha sido la causa de este éxito, ¿no? De un autor casi contrario a la tradición católica, que sea tan estimado dentro de algunos ámbitos, por lo menos, de la Iglesia Católica? Y hay como un auge de la psicología, como que para muchos la psicología es lo más, hay que hacer terapia por todo, con lo cual cualquier autor que hable de psicología es bienvenido, aunque soslaye a los autores clásicos tradicionales. Hay como una moda por lo psicológico, el psicoanálisis. Así que desde este punto de vista creo que causa mucha atracción por esa razón, ¿no? Por esta fascinación que hay por el mundo de la psicología, por una parte. Me parece otra razón es la ignorancia religiosa de muchos católicos incluso, ¿no? Que no conocen en profundidad la tradición espiritual de la Iglesia. Autores espirituales muy importantes, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el propio Santo Tomás de Aquino, no son conocidos. Ahí el clero tiene parte de culpa, nosotros, porque tampoco hemos profundizado en eso. Y entonces la gente
que siempre busca lo espiritual, busca llenarse espiritualmente, al desconocer la tradición espiritual de la Iglesia, bueno, agarra lo que se le ofrece, ¿no? Así que creo que es esa una segunda razón de por qué este hombre prendió tanto. El desconocimiento de la tradición espiritual de la Iglesia. Y eso un poco también en connivencia con editoriales que por ignorancia o por ambición ponen también en la vidriera los libros que saben que van a vender. En realidad un católico tendría un librero católico, ¿no? O una editorial católica, decir, bueno, aunque gane menos plata, voy a poner aquello que realmente ayude espiritualmente a las personas, ¿no? Y no aquello que se venda simplemente. Así Exacto, que me exacto. parece que las tres causas se combinan un poco. Estaba pensando, padre, cuando usted hablaba de las librerías, también pensaba en esto que de alguna manera ha hecho también en Argentina mucho ruido, que es que Radio María Argentina Lo trajo. ha invitado varias veces a Ansel Grumit. Quizá eso también lo ha amplificado mucho, ¿no? En nuestro Sí, país. Un sí, medio tan poderoso como Radio María, que llega prácticamente a toda la Argentina, sí. fomentando esto, también ha colaborado mucho en su difusión. Y es un Padre, autor más New Age, como dijo Monseñor Aguer, y uh-huh, hay como toda una espiritualidad New Age también en la Iglesia Católica, más conectada con las experiencias místicas de Oriente, la meditación Zen, y este hombre cuadra perfecto con todo eso, ¿no? padre, algunas personas nos han dicho que a veces advierten casi como si hubiera dos iglesias, por decirlo de algún modo, conviviendo en el mismo espacio, ¿no? Quizá ya de alguna manera nos adelantó la respuesta, pero realmente hay como una nueva espiritualidad, por llamarla así, que va contrariando la doctrina perenne, la doctrina de siempre. Y en este autor se ve notoriamente. ¿Qué, Sí. qué, 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 qué recomendaría usted para empezar, ¿no? Los que nos están escuchando? Alguno que está advirtiendo esta connivencia como de dos realidades, ¿no? Una católica y una que tiene una apariencia católica pero que no lo es. ¿Qué le recomendaría? ¿Por qué libro podríamos empezar para clarificar nuestra mente, para poder beber la verdadera doctrina, la doctrina de Cristo, no la de los impostores que quieren hacerle decir a Cristo cosas que no dijo? ¿Por dónde empezamos, padre? Somos católicos, como dice usted, católicos bastante ignorantes de la doctrina bimilenaria de la Iglesia. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo recibimos un aire fresco de sana doctrina hoy? Eh, bueno, confiar mucho en el Espíritu Santo, que Él nos lleva a la verdad. Eh, Ponerse en oración y pedir la luz a Dios. Y después conocer los autores, la vida de los santos es muy importante. Hay autores espirituales que hay que leer: Santa Teresita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Eh, Después autores que, aunque no sean santos, son clásicos de la tradición católica. El padre Garrigou Lagrange, autores también contemporáneos. Sospechar de aquellos autores que tienen mucha prensa, mucha difusión. Sospechar de aquellos autores que hablan más de psicología, de psicoanálisis, que de fe, ¿no? Bueno, creo que esas son un poco algunas indicaciones generales. Contactarse con grupos donde también estén en la búsqueda de la verdad, sincera, genuina.
Y es verdad lo que decías, que hay, sí, como dos iglesias dentro de una, ¿no? Como dos morales, dos tipos de confesionarios distintos, dos doctrinas distintas, ¿sí? Lo que esperamos es que eso, digamos, sea visto como un problema y no como una integración buena y de pacífica convivencia, ¿no? Exacto, exacto. Padre, En esto los muchísimas obispos son gracias. fundamentales, ¿no? Así es. Padre, le agradecemos. Sabemos que está con el tiempo limitado, pero le queremos pedir si alguno que lo está escuchando quiere acercarse, quiere pedirle un consejo, quiere confesarse. ¿Dónde lo encuentran, padre? Ahí en Luján. ¿Dónde lo encuentran? Sí, yo estoy en una parroquia llamada San Demetrio y San Bernardo, cerca de la Basílica, 10, 12 cuadras de la Basílica. Y, y bueno, está el Facebook de la parroquia, ponen el Ah, nombre de muy la bien. parroquia y enseguida aparecen los datos. Por Facebook entonces también se pueden conectar. Sí, también, sí, sí. Y si lo quieren llamar por teléfono, ¿a dónde lo llaman, padre? Ah, bueno, les puedo pasar el teléfono de la parroquia, 440-545, Perfecto, de teléfono de la Luján. parroquia, de Luján, prefijo Perfecto. de Luján, ¿no? Padre, Que es, Sí, dígame. no, no, que es el 02323, el prefijo. Ah, 02323, parecido a Mar del Plata, que es 0223. Bueno, Ah, claro. padre, le agradecemos muchísimo este aporte tan necesario, creemos, muy necesario hoy, y de todo corazón, bueno, lo encomendamos en la plegaria, para que pueda seguir desplegando su ministerio con, con esta luz, con esta caridad, con esta verdad que hoy necesitamos como pocas veces en la historia de la Iglesia, cuando reina tanto la confusión. Padre, le pedimos que antes de despedirlo nos pueda regalar una bendición de parte de Dios. Sí, cómo no. Les agradezco la invitación, los felicito por este apostolado tan importante que hacen Gracias, y Padre. bueno, confiar que la verdad tiene más fuerza que la mentira y aunque parezca la verdad que a veces crece muy, muy de a poquito, eh, la verdad tiene más fuerza, ¿eh? Es la fuerza de Dios. Así que sigan sembrando. Hacemos una oración a la Gracias. Virgen. Sí, Padre. Dios te salve María, llena Llena eres de eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita tú bendita tú eres entre eres todas las entre todas las mujeres mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Bueno, le pedimos que se quede en línea un minutito mientras despedimos a los amigos del canal. Gracias, Padre. Dios lo guarde. Gracias, igualmente. Bueno, amigos del Centro Piper, si les sirvió este video, si fue bueno, si fue luminoso, si ayudó en algo, le pedimos que pongan me gusta en el video y que lo compartan con sus amigos. Nuestra Iglesia Católica, esta bendita Iglesia Católica de la que estamos orgullosos de pertenecer, siempre nos trae las aguas frescas de la contemplación y de la verdad para poder vivir mejor nuestra vida cristiana en el siglo XXI. Gracias a todos. No se olviden de rezar por nuestros expositores, especialmente hoy por el Padre Gavino, para que pueda seguir su ministerio, su apostolado, del que hoy nos hemos podido beneficiar tanto. Que tengan
una buena jornada y será hasta la próxima transmisión en vivo, el 17 de septiembre, en que el doctor Fernando Romero Moreno hablará sobre la Cruzada Española. Hasta pronto.